Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vivimos en una época en la que los valores de nuestra sociedad, de una manera acelerada como nunca antes en la historia, se van desmoronando y se van transformando, se van colapsando. Y con esto se va acabando la vida social, la vida ética, la vida moral, la vida familiar. Ante eso, mis queridos hermanos, la voz de fe, las enseñanzas que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo, vienen para restaurar esta sociedad que se derrumba, que se acaba, y como una vela que se está apagando, que deja de perder su luz, dirá con imágenes la Sagrada Escritura, que llegará nuestro Salvador y no llegará a apagar la mecha que aún humea. Vendrá a restaurar la luz, el fuego, para acabar con esas tinieblas. Desgraciadamente, en nuestra época moderna, hay quien rechaza la luz y prefiere las tinieblas. Desgraciadamente vivimos en esa época en la que muchos quieren callar la voz de Cristo, quieren callar la voz de los valores que nos ha traído el Evangelio. Quieren que la fe se viva de una manera escondida en los templos y que nadie se entere. Pero Jesús, mis queridos hermanos, nos dice: ustedes son la luz del mundo, y una vela no se enciende para esconderla con una olla. Sus obras buenas, aunque no son solamente para que las vea la gente, no tienen propósito, un show, sino una transformación. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la levadura para transformarla. Hay quien quisiera que todo quede en lo escondido, en el interior de los templos, y que no se hable de justicia, que no se hable de valores en el mundo de la política, en el mundo social, y que la voz de la iglesia se calle. No es así. Una luz no es para esconderla debajo de una olla, sino para que ilumine los cuartos que están oscuros. Eso nos trae una energía para transformar el mundo. Quien piense que nosotros adquirimos una fe como un cloroformo para escondernos de nuestras responsabilidades y para ver que mientras yo esté bien, que el mundo se derrumba, que el mundo se caiga, está equivocado. Jesús dice en el Evangelio de hoy: no he venido a traer esa clase de paz. Yo no vine a traer la paz, sino la guerra, en contra de las tinieblas y de ese derrumbamiento social en el que se resquebrajan los mismos cimientos de la identidad humana. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Y Jesús dice: de hoy en adelante, incluso estará el padre contra el hijo y la hija contra la madre, y vendrá una guerra, un enfrentamiento aún en nuestra propia familia. No tiene desperdicio ni una sola de las palabras que Jesús dice en este Evangelio. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre,
a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno estarán incluso en su propia familia. Y es que los valores en la misma familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, parecen derrumbarse. ¿Dónde está la fidelidad en el matrimonio? No nos podemos callar. ¿Dónde está la identidad de cada persona? En donde cada quien quiere ser lo que quiere ser, lo que no es. Hay algunos videos por ahí donde ahora personas se tatúan bigotes como los gatos y ahora quieren ser gatos. La gente se derrumba en su propia identidad, no sabe ni lo que son. Y si les dices, es que tú eres esto o eres lo otro, hagan de cuenta que le avientan agua a un gato, brinca y quiere correr. Y hay quien quisiera que estés calladito, calladita, que no digas nada, que se hunda el Titanic y tú mientras tocarás el violín. No he venido a traer esa clase de paz. Jesús dice que quien prefiere a su padre, a su madre, a su hijo, lo que sea, no es digno del reino de Dios, no es digno de mí. Y es que, mis queridos hermanos, se da la paradoja que aunque como seres humanos sabemos hacer muchas cosas, decimos que sabemos hacer aviones, transbordadores, puentes, hornos de microondas, carros con propulsión a gas y eléctricos, computadoras, teléfonos, no sabemos vivir. Y lo peor de todo, también no sabemos poseer ni cosas, ni personas, ni nada. Ni siquiera nos sabemos poseer a nosotros mismos. Sin Cristo no tenemos nada. Without Jesus we have nothing. We have no life, no family, no society, no values. Without Jesus we have nothing. Aparentemente tenemos todo, pero no tenemos nada. Hace unos días se nos presentaba el Evangelio en donde Jesús llegó a una región y expulsó a unos demonios. Y los demonios pidieron permiso para ir a poseer los puercos. Y ni siquiera los puercos fueron capaces de aguantar a esos demonios. Esos demonios fueron y prefirieron ahogarse. Y la gente de aquella región, al ver el poder de Jesús, vieron que su economía se derrumbaba y se acababa. Y con mucho temor le suplicaron que se fuera a otros lados, porque ahí tenían pérdidas económicas. Los puercos, su fuente económica ya no florecería. Esa gente no sabe poseer. Hay gente en la vida moderna que quiere expulsar a Jesús, no solo de la vida económica, sino de la vida política, de la vida ética. Y le suplican que se vaya al interior de las iglesias, que se esconda. No lo queremos aquí, que esté pacífico allá donde no nos estorbe en nuestras pachangonas, en nuestros desórdenes. Y se da la paradoja que sin Cristo, que sin Dios, se construyen cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Y se nos olvida que quien renuncia a las riquezas, quien renuncia a su familia, a su hijo, a lo que sea, por seguir a Cristo,
lo posee todo. Jesús dice, conmigo lo tendrán todo. Incluso al que deja a su padre o a su madre por mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más en esta vida. Y en la otra, la vida eterna. ¿Quieres tener esposo? ¿Quieres tener identidad? ¿Quieres tener una sana política? Déjate transformar por Dios, por Cristo, por el Evangelio, y verás que buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo tendrás como añadidura. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán la tierra, heredarán la familia. Yo lo he visto y lo he experimentado en mi vida. Cuando he dejado a mi madre, a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi familia, realmente los he adquirido. Para mí es una experiencia muy hermosa y muy bella. Cuando me fui al seminario, no fuimos al seminario. Sucede que eran allá los años 90 y algo, cuando del seminario nos enviaron a estudiar al seminario que tienen los operarios en España. Nos mandaron a estudiar la teología para allá y me fui a despedir de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de mis amigos. Y pensaba yo que dejaba, todo ellos los dejaba. Eran tiempos en los que no había internet, al menos accesible para nadie. Así es que viviendo en España, nos comunicábamos con carta, escrita en papel. Y tardaban un mes, 15 días o más para llegar las cartas de España a México, y luego de México en lo que nos contestaban otro mes, etcétera. Y recuerdo una de las cartas de mi madre. Decía más o menos así: hijo, cuando vimos salir ese avión, porque nos fueron a dejar todos los vecinos de ahí de la colonia donde vivimos, nuestros amigos, hasta rentaron unos autobuses porque los hijos de doña Felicitas, los seminaristas, los mandaban a España. En ese tiempo no se oía hablar de que la gente viajara mucho, y menos en la condición social en la que vivíamos. Así es que rentaron autobuses para vernos que nos íbamos. He de admitir que sentíamos feo. Pensábamos que dejábamos padre, madre, hermano, que dejábamos todo. Pero una de las cartas que me mandó mi madre decía: hijo, no los extrañamos. Me sorprendió. Y luego decía: no, hijo, no los extrañamos, porque ahora los sentimos más cerca de nuestro corazón, los sentimos más cerca de la casa y los sentimos aquí. Quiero decirles que algo tan hermoso son sus cartas que nos mandan. Cuando nos llegan de España, no las abrimos. Todos los vecinos se dan cuenta de que llegó una carta de los seminaristas, y sus hermanos y sus hermanas, los que ya están casados y viven en otros lados, se vienen para que juntos la abramos y la empezamos a leer y lo sentimos en nuestro corazón y esperamos que salgan nuestros nombres, que salgan las cositas que hemos vivido juntos. Habían de ver los gritos de los vecinos cuando experimentan que se acuerdan de fulanito y de fulanita, y los sentimos cerca de nosotros, no los extrañamos. Así es que durante esos años, mis queridos hermanos, en que pensábamos que todo lo habíamos perdido, no es cierto. Ahora Cristo nos recompensaba con 100 veces más, y la alegría verdadera. Por eso Jesús, el día de hoy, habla de esta maravillosa manera de poseer, de tener la paz y de tener las cosas. Jesús dice: el que no toma su cruz y me sigue,
no es digno de mí. Qué maravilloso es Cristo. Qué maravillosa es la manera que nos viene a traer y la manera de vivir y la manera de entregarnos. De manera que con Él lo tenemos todo. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá como añadidura. El que no carga su cruz y no sigue al Señor no es digno de ser llamado cristiano. My brothers and sisters, in today's gospel, we are receiving a beautiful teaching for our life. With Jesus, we have everything. Without Jesus, we have nothing. Without Jesus, you have no your family, you have no society, you have no future, you have nothing. Estamos trabajando a veces por construir cisternas resquebrajadas que nada tienen. Bienaventurados los pobres, porque ellos son los que poseen, los que heredarán la tierra.